me dejaban acceder al link. Pero vamos a empezar. Yo hoy tengo una reunión a las 5, entonces vamos a tratar de terminar para esa hora, ¿sí? Yo creo que súper bien llegamos Está bien, profe. a ese horario. Bueno, un ratito. Lecton. Sí, un ratito les voy a proyectar y les comento todo lo que vamos a ver. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de... Bueno, les repito, mi nombre es Felicita Argaña para los que no estuvieron en la clase anterior que tuvimos juntos. Hoy vamos a hablar acerca de la interpretación de los contratos, que es la lección número 8. Y antes de empezar a lo que es la lección en sí, quiero intercambiar unas ideas con ustedes sobre para qué sirve la interpretación en general, sacando lo que es contratos, o sea, no tanto yendo al área contractual todavía, para eso vamos a dejar para dentro de unos minutitos, pero me interesaría saber la opinión de por lo menos 3, 4 de ustedes sobre qué es la interpretación, o sea, para qué sirve la interpretación. De algunos ejemplos en donde por ahí la interpretación es importante. A ver si alguien me comenta un poquito qué opina. Así no hay respuestas incorrectas, porque esto no pregunto desde el punto de vista jurídico, sino en general. La interpretación como acto humano, ¿qué es? Poder Profe, desentrañar el alcance y el contenido de la norma podría ser, profe, y se podría aplicar en los casos de ambigüedades, por así decirlo. Está bien, eso sí, eso es un poquito más jurídico, pero está bien la respuesta también. Pero en el día a día, ¿qué es la interpretación? O sea, cuando yo hablo... sería, enten- La sería entender, intención del comprender. contrato, yo digo. Para mí La en el día a día se intención. refiere a La explicar intención. o a declarar, por ejemplo, el sentido de una cosa. Claro, por ejemplo, si uno está hablando con alguien, ¿qué es interpretar? ¿No les pasa a veces que por ahí están hablando con una persona y hay malos entendidos de repente? Porque uno dijo una cosa, el otro entendió otra cosa y se genera como un problema en cuanto a qué es lo que se estaban diciendo las partes o cuál fue el acuerdo al que llegaron, ya sea un tema jurídico o un tema más bien así de, no sé, te busco a las 9, eran las 9 de la mañana y el otro pensó que era las 9 de la noche, por ejemplo. O tráeme, no sé, 2 bolsas de papa y uno pensó que eran 2 bolsas de papa ya empaquetadas y el otro pensó 2 bolsas de papa gigantes y te trajeron 20.000 kilos de papa. Cosas así. Así que ese tipo de ejemplos son los que quiero que me comenten un poquito en el día a día. A ver qué se les ocurre. La Sería lo que se comprensión y entiende. percepción de una persona sobre un tema sería, profe. También, sí, pero ¿en qué caso, por ejemplo, les suele pasar o les pasó alguna vez que hubo un problema de interpretación, que dijeron una cosa y se entendió totalmente otra cosa? Puede ser inclusive en una discusión, en una pelea, que uno quiso decir algo, el otro entendió por el lado de los tomates y como que se generó un conflicto justamente por esa diferencia en la interpretación. Generalmente Profe, eso suele pasar profe, mucho luego, profe. en A la ver si pueden, actualidad, yo no veo nomás para el tema de levantar las manos, pero sería bueno que empiece a hablar alguien y diga su nombre y me comenta lo que le pasó alguna vez en cuanto a interpretación. Profe, ¿qué tal? Me llamo Lenice Ramírez. Creo que un problema de interpretar actualmente justamente es en los mensajes, porque Ujú. la gente entiende de un tono, vos le decís de otra forma y la verdad que crea mucho conflicto. El tema del WhatsApp, qué sé yo, correo, siempre se da para interpretar mal o bien, depende. Eso es muy cierto, suele pasar bastante que de repente, no, me habló con un tono, me mandó un mensaje al gel y el otro estaba apurado manejando y no tenía ninguna intención de transmitir un mensaje de enojo o o sea, de poca amistad, digamos, ¿verdad? A ver, ¿alguien más que se le ocurra algún otro ejemplo? Profe, buenas tardes. Ahora mismo hay un caso particular de interpretación para mí. Ujú. ¿Vamos a desarrollar la lección 7 o la lección 8? La Porque yo 8. creo que a las 7 ya está desarrollada. Entiendo que sí, entiendo que sí. Y si no va a desarrollar otro de los asistentes, puedo verificar después de la clase si es que la lección 7 ya se desarrolló, pero entiendo que sí porque están en orden o sea, las fechas están de acuerdo al orden de las lecciones. Pero puedo verificar después, pero hoy hablamos de la 8 de la interpretación.
Hola. Sí, profe, gracias. Cuando Ah. hay malentendidos, cuando hay malentendidos, Ujú. cuando no hay ideas bien, cuando se puede consensuar ideas también. Totalmente, 100%. Y a ver, un último ejemplo de alguien más que me comenta si vamos avanzando. Profe, quiero aclararle nomás de que yo tengo en mis apuntes hasta la lección número 6. Aunque las 7 no dieron, entonces le voy a consultar al que se encarga de coordinar todas las clases. Si es que no se dio esta y les voy a responder apenas me dé retorno, ¿sí? Bueno, profe. El modo en que uno se expresa, en los tonos, en los gestos, o sea que la expresión corporal que uno tiene, todo eso influye para interpretar, ¿verdad?, el mensaje que uno transmite. Así es. Bueno, pero ahora ya vimos temas de ejemplos, les agradezco mucho a los que participaron. Ahora les pregunto, ¿para qué sirve esta interpretación? O sea, ¿cuándo es que uno tiene que ejercer la acción de interpretar? ¿O para qué? Para establecer un sentido a lo que se quería transmitir. Así es, o sea, para entender, ¿verdad?, qué es lo que estaba queriendo decir la otra persona o a qué acuerdo se llegó, ¿verdad? Así mismo es, ¿verdad? Entonces, ¿para qué sirve? ¿Y qué pasa también de repente? Hay personas que tienen distintas formas de hablar o distintas formas de expresarse o tienen ideas diferentes, ¿verdad? Eso pasa muchas veces, que como ven acá en la imagen proyectada, hay 5 personas y cada uno está pensando en una diferente cantidad de estrellas, ¿verdad? ¿Y qué pasa a veces que queda en el mundo del pensamiento, digamos, todo lo que está pasando en la cabeza de las personas y cuesta interpretar porque no baja a tierra? Entonces es importante también tener en cuenta que para lo que es la interpretación, importa lo que realmente se transmite, ¿verdad? O sea, no lo que queda en el subconsciente nomás. O sea, yo, por ejemplo, si estoy hablando con una amiga, yo no puedo saber o no puedo interpretar su acto entrando a su cabeza, ¿verdad? Sí puedo interpretar según sus expresiones, según su forma de moverse, su expresión corporal, según el tono de voz, según lo que me está diciendo, según el texto textualmente que me está diciendo. O sea, todas cuestiones que trascienden el pensamiento, ¿verdad? Entonces uno puede tener muchas ideas en la cabeza, pero para interpretar realmente a qué se acordó o cuál es la idea de las personas o qué es lo que se está queriendo hacer o qué se quiso hacer, hay que tener en cuenta qué es lo que pasó. O sea, cuestiones que trascendieron el pensamiento o la psiquis de las personas, ¿verdad? Entonces, eso también es importante y tiene relación todo esto con lo que es la interpretación contractual también, como vamos a ir viendo, ¿verdad? O sea, siempre se tiene en cuenta lo que se expresa de cierta manera, no hace falta que sea verbal nomás, pero sí lo que salió fuera del pensamiento o de la parte interna de la persona, ¿verdad? Un ejemplo así medio tonto, pero tipo que de repente puede ser útil para entender un poquito, ya yendo al ámbito contractual, es un acuerdo de una persona que compró, por ejemplo, les voy a poner 2 ejemplos para que vean cómo funciona la interpretación en algo muy básico. Me voy a, no sé, a una feria de frutas y agarro una bolsa de manzana o de naranja, ¿verdad? Me voy, le compro la bolsa de naranja y me dice el vendedor, está a 10.000. Yo interpreto que es 10.000 guaraníes, ¿verdad? Y el vendedor interpreta o piensa que es $10.000. Si ustedes son jueces y tienen que evaluar esta situación, pensando que estamos en Paraguay, que la moneda local es guaraníes, que estamos hablando de naranjas, ¿qué pensarían? ¿Que son $10.000 o 10.000 guaraníes? Guaraníes, por supuesto. Por supuesto. Guaraníes. Lo mismo pasa en una situación contraria en donde estamos yéndonos a comprar un auto. Me voy a querer comprar el auto y pregunto cuánto sale el auto al contado y me dicen 10.000. Obviamente lo ideal es ser claro y decir $10.000 americanos o 10.000, lo cual fuera la moneda, pero puede darse el caso de que te digan 10.000. Y una persona puede pensar, obviamente sin razón, por eso digo que son ejemplos muy extremos, pero puede pensar que son 10.000 guaraníes y el vendedor está hablando de $10.000. Entonces, en el caso de que se dé este escenario hipotético, en el que el juez o una persona, cualquier persona X, tenga que interpretar cuál fue el acuerdo de las partes, que no está expreso, porque todavía no se acordó, por ejemplo, o sea, no llegaron todavía a un acuerdo, ponerle, pero ya se estaba tratando para dilucidar o interpretar cuál fue el precio que se va a tener en cuenta ahí, las circunstancias del caso, ¿verdad?
que es un auto, que un auto jamás te va a salir 10.000 guaraníes, salvo que sea, no sé, una especie de donación, que no existe nada, o sea, que evidentemente en el rubro es el precio que se maneja, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso, obviamente va a ser 10.000 dólares o 10.000 libras o 10.000, alguna otra moneda que no es guaraní, porque 10.000 guaraníes un automóvil no nos va a salir, ¿verdad? ¿Por qué les comento estos dos ejemplos así extremos y quizás hasta ridículos? Porque te ayudan a entender que la interpretación necesita conocer el contexto, siempre y cuando obviamente no esté expreso y ultra claro todo, pero cuando falta cierta claridad, cuando no es tan expreso, entonces hay que tener en cuenta el contexto, las circunstancias como para que uno pueda interpretar cuál fue la voluntad de las partes o qué fue lo razonable de la situación. Pero para eso sirve la interpretación, para interpretar cuál fue la intención de las partes y en el ámbito contractual, obviamente, al celebrar acuerdos o contratos, ¿verdad? Entonces ahora tipo sigue entrando otra vez a las técnicas de interpretación y antes de hablar de las que se establecen en el Código Civil, les pregunto, ¿qué piensan que es lo primero en una situación? Si yo firmo un contrato de compra-venta de un automóvil y se pactó el precio, ¿verdad? Si yo quiero interpretar cuál fue el precio, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? O sea, medio tonta es la respuesta, no crean que es nada complejo. Ver los números, ¿Cómo? ver los números y la moneda en la que está escrita para saber cuánto es el costo del contrato. Uh-huh. ¿Y dónde normalmente está eso? En la norma. ¿En la norma? No en el En el contrato. En el contrato. Entonces, ¿qué hacemos normalmente ya, ahora sí entrando al campo meramente contractual? ¿Qué hacemos normalmente para interpretar un contrato? Leemos el contrato, ¿verdad? Vemos que las partes expresaron, que pactaron textualmente en el contrato como para entender qué es lo que quisieron. Pero ¿qué pasa? Hay veces que existen contradicciones, ¿verdad? Que existen contradicciones en el mismo contrato o que hay lagunas o que hay cuestiones no reguladas o cuestiones que pueden parecer como que no tienen tanto sentido. Y ahí es donde entra el rol del intérprete, digamos, que tiene que interpretar cuál fue realmente la intención de las partes. Y ahí para eso tenemos primero lo que dice el contrato, que eso sí, vale la regla, el contrato es ley para las partes, lo que pactaron las partes es válido, obviamente, como habíamos dado, no sé si se acuerdan en la clase que tuvieron conmigo la vez pasada, salvo que vaya en contra de lo que es el orden público, las buenas costumbres, la moral, etcétera. Pero lo que pactaron las partes se tiene que cumplir. Entonces, ¿qué se tiene que ver primero? El contrato. ¿Qué quisieron las partes? ¿Qué expresaron en el contrato? Entonces, esa es la primera, digamos, fuente para interpretar. Pero cuando no existe una claridad absoluta, o hay cierta oscuridad, o hay cierta ambigüedad o contradicción, ahí es donde empieza realmente la labor interpretativa y ahí es donde realmente se tienen que recurrir a ciertas reglas que establece el código, precisamente nuestro Código Civil, ¿verdad? Profe, Bueno, especialmente leer las letritas pequeñas, ¿verdad? Del contrato. sí, o sea, no sé si especialmente, pero hay que leer siempre también las letritas pequeñas, ¿verdad? Hay un tema con respecto a eso que vamos a hablar hoy también, que es un principio de interpretación con respecto a esas letritas pequeñas, que se puede tener en cuenta también, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es la interpretación? Que ya estuvieron diciendo todos, ya estuvieron comentando, ¿qué es lo que busca establecer el sentido y el alcance del contrato? O sea, ¿qué es lo que quisieron las partes? O sea, yo como, si yo soy juez o yo soy la persona, el árbitro en un arbitraje que tengo que decidir qué es lo que las partes quisieron, qué es lo que acordaron las partes, yo soy la encargada de dilucidar el sentido, el alcance de ese contrato, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las obligaciones? ¿Hasta dónde llegaron esas obligaciones? Y para eso, como hablamos al comienzo, tenemos que tener en cuenta las circunstancias del caso, ¿verdad? El contexto, lo que pasó, la conducta de las partes. Y para eso hay una serie de requisitos en el Código Civil. Nuestro Código Civil hay normas con respecto a eso, ¿verdad? Un tema que es también interesante con respecto a estas normas que vamos a hablar hoy acerca de ellas, es si son normas en cuanto a sugerencias nomás, o si son normas imperativas obligatorias. O sea, si son
técnicas que te da el código, como para decir, si no entendés, podés usar estas técnicas, o si son normas que el código impone que las utilices en caso necesario para interpretar los contratos. Y la coincidencia de la doctrina actual es que estas son normas, efectivamente. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, surge del texto justamente de estas normas que son imperativas. Así como ven abajo, ahí está el artículo 708 que utiliza la expresión se deberá indagar, el artículo 709 que habla de que se deberá apreciar, el 712 debe entenderse, no anoté, no me acuerdo cuál es el artículo, pero está por ahí el 700 y pico, debe ser interpretado. ¿Qué quiere decir? Que se tiene que tener en cuenta estas normas de interpretación para llegar al alcance final de lo que fue el contrato. Siempre y cuando, obviamente, no esté absolutamente claro todo y no sea clarísimo, porque hay contratos que están así excelentemente redactados y no hay luego ningún espacio para duda, ¿verdad? Obviamente ahí se demuestra también el papel excelente de los abogados que asesoran a sus clientes y les ayudan a que los contratos realmente reflejen lo acordado con la otra parte, ¿verdad? Porque es realmente un tema muy importante, sobre todo cuando se generan ciertos conflictos. Bueno, la primera norma que establece el Código Civil con Doctora, permiso. Sí. Rubén Soski. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? ¿Podríamos conflictuar la clase? Sí. Si yo hago un contrato de alquiler, Sí. pongo el alquiler que voy a alquilar por 2 millones de guaraníes, Ujú. no voy a permitir que subalquile, que use solamente para casa, etc. ¿Cuál es el problema ahí? Porque el abogado que viene, un abogado, puede interpretarme y dar toda la vuelta ese contrato, o sea que va a estar del otro lado de la biblioteca, lo que decía Encina Marín. Un lado de la biblioteca tiene razón y otro no tiene razón. Ujú. ¿Cuál es el problema de la interpretación ahí? Tenés que vivir y eso, porque te pregunto eso porque una colega mía alquiló su casa y le vinieron 15 personas a vivir adentro. Pero está, o sea, Y decía alquiler, se interpretó de que era un alquiler. Dice que no. pero Y fue una vivían ahí, no sublocación, comercializaban, ¿me entendés? fue una sublocación. Y eso dijo mi conocida, que sublocó, el que firmó el contrato dice que volvió a alquilar. Pero ahí la otra código- parte decía, no, son mis amigos que vinieron toditos acá, porque eran extranjeros. Y bueno, ahí yo creo que habría que hacer un juicio para demostrar lo que no es tanto Y una se cuestión de hizo, y se interpretación hizo. ahí. Yo creo que no es tanto una cuestión de interpretación. O sea, depende mucho del contrato realmente. Rubén me dijiste, ¿verdad? Sí, sí. Porque si el contrato nada dice sobre, o sea, si vos alquilás una casa enorme, por ejemplo, vos alquilás, yo soy, no sé, yo, mi nombre alquilo una casa que tiene 20 habitaciones, por decir, nada me prohíbe que yo le invite a vivir a mis primos, a mis amigos. Claro, claro. Otra cosa es que vos hagas una sublocación, en cuyo caso el código habla exactamente. Voy a buscar el artículo exacto del código que establece el tema de la sublocación para que vean. Pero no estaba nada de su locación en el contrato. Yo Justamente, le alquilo a Felicita Argaña mi casa para que viva. Te Punto. quiero Y mostrar tenés porque que no me pagar. acuerdo más el número exacto de la 830, doctora. 830. Quiero proyectar acá porque es un tema muy interesante que en la clase anterior habíamos hablado también de que hay algunos contratos que son acá. Algunos contratos que son nominados. ¿Se acuerdan de los contratos nominados? ¿Qué eran los contratos nominados? Bueno, les voy a recordar, los contratos nominados son aquellos contratos que ya están regulados legalmente, ya sea en el Código Civil o en alguna ley especial. No sé si se acuerdan que habíamos hablado justamente del contrato de servicios, el contrato de trabajo, el contrato de fideicomiso, el contrato justamente de locación, entre otros que habíamos mencionado, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que ya está regulado en el código cómo es este contrato, ¿sí? ¿Y qué quiere decir eso? Que las reglas del código rigen para ese contrato, salvo que las partes pacten algo diferente. Entonces, si en el contrato de tu amiga decía que está prohibida la sublocación,
y el locatario sublocó, entonces ahí hay un incumplimiento contractual de parte de la persona que alquiló esa casa o el local o lo que fuera, ¿verdad? Pero si el contrato no dice nada al respecto, entonces aplica lo que dice el Código Civil, que dice esto, que dice, el locatario, si no le fuere prohibido por el contrato, podrá subarrendar en todo o en parte la cosa, como también darla en comodato o ceder la locación, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la regla es que se puede sublocar, ¿verdad? O sea, si yo alquilo una casa, una oficina, lo que fuera, yo tengo el derecho de sublocar, salvo que me prohíban en el contrato. ¿Qué quiere decir eso? Que es muy importante que si yo tengo una casa o una propiedad y quiero alquilar, pero no quiero que cualquiera venga a sublocar, que es lo más razonable, yo al menos no querría, que tengo que expresamente prever eso en el contrato, ¿sí? Porque si no preveo en el contrato, está el Código Civil que permite como regla. Pero no sé si se acuerdan también que en la clase pasada que tuvieron conmigo hablamos de que hay normas que son imperativas en el Código Civil, pero la mayoría de ellas son dispositivas, o muchas de ellas, para no hablar de mayorías. ¿Qué quería decir eso? Que hay muchas normas que se pueden dejar de lado por las partes por medio de acuerdo en contrario, ¿verdad? Entonces, el Código Civil te dice que vos podés sublocar, salvo que pactes lo contrario. Entonces, yo puedo pactar lo contrario si es que quiero evitar la sublocación. Pero en el caso de esta amiga que decís, hay que ver su contrato. Es la interpretación, ahí está la bolilla, la interpretación, porque ella interpretó que alquilaba a una persona y el otro interpretó que le alquilaba la casa y podía hacer lo que quería con la casa. Nada más que ahí realmente yo, o sea, entiendo que puede haber un problema de interpretación, pero sobre todo de la voluntad detrás de lo que realmente quería tu amiga, tu conocida. Pero no sé tanto si llamarlo problemas de interpretación, sino más bien de desconocimiento de la ley, ¿verdad? Porque si bien es cierto que nadie conoce ni todos los artículos del Código Civil, ni todas las leyes, ni nada, se presume que no se puede alegar el desconocimiento de la ley, ¿verdad? Y esto está previsto en el Código Civil, entonces no sé tanto si es una cuestión de interpretación en ese caso, sí quizá con una cuestión de que por desconocimiento ella, o por falta de un buen asesoramiento jurídico, ella obvió prever una prohibición que la tenía que haber previsto si es que quería evitar la sublocación, ¿verdad? Pero un ejemplo muy interesante que ayuda también a repasar conceptos de la clase pasada, que les repito, son el tema del los contratos nominados, que son aquellos que están regulados expresamente en el código o en otras leyes, y que existen ciertas disposiciones o normas del Código Civil y de otras leyes que son dispositivas. ¿Qué quiere decir? Que pueden ser dejadas de lado por las partes si es que pactan algo en contrario. A ver si alguien se acuerda cuál era la excepción de esas normas que pueden ser dejadas de lado. ¿Cuándo una norma no puede ser dejada de lado? Una norma del Código Civil. ¿No se acuerda alguien? Bueno, les voy a recordar. Una norma no puede ser dejada de lado si es una norma imperativa. ¿Se acuerdan que decía algunos textos de algunos artículos, decía bajo pena de nulidad o expresiones similares? O sea, hay normas que son imperativas, que no, las partes no pueden, con su arbitrio, con el principio de la libertad contractual que hablamos también en la clase anterior que tuvieron conmigo, no pueden dejar de lado algunas cuestiones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están protegidas por el orden público, por la buena fe, por las buenas costumbres. Entonces, hay libertad contractual, salvo que esté ahí el orden público, como para proteger un poquito lo que las partes puedan regular. Esto para evitar que se hagan contratos de, no sé, de asesinatos o de robos o de cuestiones así que evidentemente van en contra de la moral y del orden público. Pero bueno, muy interesante el ejemplo, Rubén, y te agradezco porque ayudó a repasar un poquito algunos conceptos de la clase pasada. Bueno, ahora vamos a lo que es... ¿Perdón? Gracias por la explicación. Ah, bueno, de nada. Bueno, ahora vamos a lo que es, a lo que son las técnicas de interpretación que nuestro mismo código ofrece, ¿sí? Y como les había dicho hace un tiempo, hace unos minutos, estas reglas son imperativas, que quiere decir que no es que un juez puede decir, ah, no, yo no voy a mirar el artículo 708 porque no quiero. Voy a nomás interpretar como yo quiero, como yo creo, ¿verdad? O sea, hay normas imperativas, o sea, hay normas que tienen que ser
atendidas por el juez o por quien sea que interprete, ¿verdad? Como para efectivamente cumplir la norma, que en este caso es el Código Civil. Bueno, entonces volvamos a los ejemplos, esto donde nos vamos y en el contrato vemos que existe alguna ambigüedad o que existe algún, ¿cómo se dice? Alguna contradicción o lo que fuera, ¿verdad? En esos casos, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo me voy y leo un contrato y digo, no. Se fue la señal de la profe, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Sí, se fue. Profe, Sí, ¿se se fue la fue. profe? Yo también creí que era el mío. No la escucho. No. Tuvo problemas, lo dijo al principio, con el link. Ahí que Iván. ¿Cómo te va, doctor? Acá con calor ya. Y se va a venir el frío, dice. No, hace calor, frío hace. Ahí está. Mi termostato no me da problema. ¿Qué hacemos el fin de, doctor? No. Hola, Martincito. ¿Cómo andamos? ¿Me averiguaste si hay algún compañero que trabaja ahí en el juzgado de Recoleta? Y por el momento no hay nada, doctor. Vamos a preguntar ahora algo. Dale. Pregunta, vos sos delegado. Yo te voto. Crack. La lección 7, lo que entonces se suspendió la clase pasada, ¿verdad? Sí, así mismo. Era por la fecha ese feriado que hubo, ¿verdad? Ellos se van por fecha y coincidía esa clase con el feriado. No, el profesor había suspendido porque no pudo asistir ese día, fue el viernes. Viernes, pues, sí, me acuerdo Sí, del viernes. así mismo. Miércoles solamente teníamos laboral. No tuvimos Tenemos clase. laboral. No tuvimos clase nomás, por eso. Y por eso lo que considera que se hizo ya el 7. Que se desarrolla ya. A ver, vos estás con otro link. Con Mario. A ver. Joel. Doctor, ¿qué tal? Bien, estás con Mario, como Mario Paredes. Mario es mi primer nombre, doctor. Cambié por laboral. Por el tema laboral. De procesario. Nadie nomás me conoce así. Tu nombre artístico nomás es Joel. No, mi segundo nombre. Mario es muy de señor ya, por eso nomás. Joel es más depende. Sí, hablando de cosas importantes. ¿Qué opinan así en general sobre el tema del sorteo? ¿Verdad? Ese que planteamos en el grupo, ya que acá está Martín, ya que está Adrián también, y ya que la profe no está y estamos como 100, ¿verdad? No sé si se llegaron a enterar, pero propusimos donar algunos premios, ¿verdad? Y expedir algunas rifas que ustedes agarren, vendan
y se queden con esa plata y de ese importe puedan pagar parte o la totalidad de lo que viene siendo el tema de contratos, ¿verdad? La charla que va a haber, la conferencia que tiene un que tiene un costo, ¿verdad? Joel, simplemente quiero opinar de que se tendría que ver la forma de cómo reducir prácticamente, porque prácticamente es otra matrícula más para muchos. Y muchos están en una situación, ¿verdad?, que no tienen trabajo, hay mucho gasto, hay muchos problemas. Algunos están levantando, por así decirte, perdón. Apareció la profe. Perdón, murió mi computadora, no sé hasta dónde me escucharon. ¿Hasta dónde nos quedamos? Profe, nos quedamos en que cuestiones de orden público no pueden, a ver, no pueden recibir... Normas imperativas. Normas imperativas no pueden ser. El artículo Ok, bueno, 708 del se Código aprendió. Civil que no se podía... Obviar. Buenísimo, entonces aprendió por lo menos ese concepto. Bueno, ahora vamos a lo que son estas pautas de interpretación establecidas en el Código Civil. La primera norma establecida en el Código Civil para la interpretación de los contratos es el artículo 708. Pueden fijarse en sus códigos, no son largos estos, o sea, no son largos ni son muchos los artículos, pero están todos de seguido a partir del 708 y no recuerdo exactamente 715 o 16 me parece que es. Pero están todos seguidos. 714. Ok, están todos seguiditos los artículos, no son muchos. Está bueno de por ahí que lean también los códigos comentados sobre estos artículos para comprender un poquito mejor. Hoy obviamente vamos a hablar de una noción así preliminar. El artículo 708, ¿qué dice? Que al interpretar el contrato se deberá indagar cuál ha sido la intención común de las partes. ¿Por qué eso es importante? Porque como vimos que el contrato es un acuerdo de voluntades en donde que hay una intención común. Persona A y persona B se ponen de acuerdo y suscriben o llegan a un contrato, ya sea en forma escrita o verbal, pero se llega a un contrato, ¿verdad? Entonces, ¿qué es importante para poder interpretar el contrato en sí? Es tratar de dilucidar cuál fue la intención de las partes, pero no buscando qué estaban pensando o qué estaban sintiendo o nada de cuestiones internas de las partes, sino qué fue lo que ellos expresaron como para tratar de transmitir cuál fue su intención, ¿sí? ¿Y qué dice también el doctor Moreno? Menciona que si está interpretando lo que las partes han querido, deberá indagarse en todo momento su intención real, en línea con lo que les decía recién, pero no la oculta, no la interna, sino aquella que ha sido exteriorizada. O sea, por ejemplo, si yo internamente no tengo ganas de firmar un contrato, no quiero firmar el contrato porque no la aguanto a la persona con la que voy a firmar el contrato, y si es por mí internamente, que se frustre luego el contrato y mejor luego, ¿verdad? Pero externamente yo me voy amable, buena onda, suscribo el contrato, transmito mi intención de que quiero suscribir el contrato, envío un correo diciendo estoy muy interesada en suscribir este contrato. Entonces, el juez no es que va a estar indagando la psiquis de la persona para entender cuál fue su intención innata. Va a ver qué es lo que hubo afuera, o sea, qué es lo que expresó, qué es lo que transmitió, cuáles fueron esos hechos que demostraron esa intención que se busca que sea la real, pero no al punto de que uno pueda internamente conspirar, digamos, con lo que uno expresa. Justamente también por la buena fe contractual que tiene que existir en las negociaciones, obviamente tiene que haber transparencia, uno tiene que expresar o transmitir lo que está queriendo, ¿ya? No sé si ya hablamos, creo que sí, de los principios UNIDROIT, que son unos principios del derecho comparado, que se utilizan muchísimo para interpretar los contratos. De hecho, hay varios fallos de la Corte Suprema de Justicia en nuestro país que utilizan estos principios para interpretar los contratos, y llamativa, o sea, no llamativamente, sino coincidentemente, porque son principios reconocidos a nivel internacional, tratan todos estos temas de la intención real, del comportamiento de las partes y todas esas cuestiones, así que es muy interesante mirar también estos principios. ¿Y qué hacen los principios de UNIDROIT con respecto a este tema? Se encuentran en sintonía con esta norma y disponen que el contrato debe interpretarse conforme a la intención común de las partes, ¿sí? Y en línea con lo que estábamos diciendo hace poco, esa interpretación se atiene a lo declarado, nunca a los procesos voluntarios que no trascienden. ¿Y qué les parece relevante de la expresión intención común de las partes? ¿Qué pasa si Juanita en un mail dijo yo quiero que me pague $50,000
y Pepita dijo, yo quiero 10.000 guaraníes. Ahí hay una intención común. No, Hay no una- hay. No, no hay, ¿verdad? Porque son intenciones opuestas. Entonces, el juez no es que va a ver solamente el mail de Juanita y va a decir, ah, no, ella dijo 50.000 dólares, entonces es 50.000 dólares. Tiene que dilucidar cuál fue realmente esa intención común de las partes. ¿Cómo puede pasar eso, por ejemplo? Hay un intercambio de correos o de WhatsApp que suele pasar y se suele utilizar como medio probatorio, en donde una persona le dice, hola, sí, necesito que, no sé, vengas y repares el quincho de mi casa. Dale, sí, señora, está bien, me voy a ir. ¿Cuánto cobras? Cobro, estoy inventando, no sé, 3 millones de guaraníes. Dale, perfecto, quedamos así. Dale, me voy mañana a las 3 de la tarde. Perfecto, te espero. En base a esa conversación, que vemos una intención común. Una persona que necesitaba un servicio y una persona que estaba dispuesta a ofrecer el servicio. Vemos una intención común en cuanto al precio también, ¿verdad? Entonces ahí vemos que hay una intención común. Entonces, ponerle que después se suscribió un contrato y las partes se olvidaron de decir el horario o el día. Se puede recurrir a esas conversaciones e inclusive se puede recurrir a conversaciones posteriores, de hecho con más razón a las conversaciones o comunicaciones posteriores en donde se denote también el sentido de lo que las partes quisieron. Pero en síntesis, lo importante de este criterio o esta regla de interpretación es que la intención real de las partes, que fue expresada de cierta manera, es la que tiene que primar cuando uno interpreta un contrato. Ahora, este es un tema que es divertido, así que no voy a dejar que lean la diapositiva. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un contrato? El famoso ejemplo. Yo quiero contratarle a una empleada doméstica para que se limpie mi casa, pero quiero hacer figurar que contrato de prestación de servicio. Entonces no le pago IPS, no le pago aguinaldo, me hago la ñembotadú, ponerle, ¿verdad? ¿Y qué hago? Le pongo en el contrato, como es título del contrato, contrato de prestación de servicios. Pero en el texto y en la ejecución del contrato, sobre todo, evidentemente es un contrato laboral de dependencia. ¿Qué creen que prima ahí? el contenido. Contenido. El contenido. El título no define el contrato. Así mismo, exactamente. Bueno, pensé que no sabían todavía esa parte, pero así mismo. O sea, un error o intencionalmente un nombre equivocado del contrato no autoriza a invalidar el acto, sino que meramente autoriza que se investigue su real contenido y se apliquen las normas que sean pertinentes a lo que realmente se acordó, a la naturaleza real del acto. Y al respecto, el artículo 300 del Código Civil dispone que la calificación jurídica errónea del acto hagan las partes no perjudica su eficacia, que se juzgará según el contenido real del mismo. Bueno, y ahí el ejemplo que les comenté, luego, si las partes rotularon un contrato como prestación de servicios, pero su contenido real surge que están propiamente en un contrato de trabajo, entonces el juez es la que aplicará las normas correspondientes al Código de Trabajo, no al Código Civil, ¿verdad? Doctora, ¿cuánto tiempo dura un contrato? Yo puedo hacer un contrato de servicio por 7 años o por 5 años. Sí. Pasa que hay contratos que están regulados por tiempo limitado, pero hay otros contratos que hay libertad, ¿verdad? Se puede hacer contratos de manera indeterminada también, o sea, tipo sin plazo, y que se puede dar por terminado por común acuerdo, por incumplimiento de una de las partes o por las causales establecidas en el código. Ah, no, es que dura 5 años a rajatabla, imperativo. Por ejemplo, hay el contrato de locación, el de alquiler, es un tipo de contrato que está establecido en el Código Civil que no puede durar más de 5 años, salvo que se hayan hecho ciertas mejoras. O sea, por ejemplo, si yo alquilo una oficina que está en un desastre e invierto mucho dinero para poner bien la oficina, o alquilo un fondo rural y construyo algo o hago ciertas mejoras que son de una cuantía bastante importante, ahí se puede extender a 20 años. Ese es un tipo de contrato otra vez nominado que tiene una regulación especial en cuanto al plazo. Si nada dice el código o la ley que regula el contrato sobre el plazo, hay libertad de las partes, ya sea de prever un plazo así fijo o prever un plazo de forma indeterminada. Hay muchos contratos laborales, por ejemplo, que se
Se fue otra vez, parece. Se fue otra vez. Sí, María, se fue. De hasta 20 años nomás el contrato, no saben. Y eso yo creía que era 5 años nomás los contratos laborales, los contratos de alquiler, pero ahora parece que Sí, se hizo mejoras. había sido. Pero Voy a hasta aprender, 20 años nomás o puede ser más. no sé. Y 20, Depende. puede alcanzar hasta 20, dijo. No dijo no. Puede alcanzar hasta 20. Joder lo vas a ver, Joder lo vas a ver. Mario. No. Vamos aprendiendo todavía. La única cátedra con la que no tenemos suerte, no tenemos clases, se interrumpen las clases. Compañero. Hola. Hola. ¿Qué onda Hola. esa rifa que dijiste? Hola, Lauris. ¿Qué pacho? ¿Qué onda esa rifa que dijeron? Tipo, ¿qué se va a hacer? ¿Qué hay que pagar? No entendí. ¿Qué eso, joder? Va, copia. Bueno, vamos a hablar rápido antes de que entre la profe. Rifa. Viste que hay justamente en la cátedra de contratos, ¿verdad? Va a haber como una charla, ¿verdad? Que va a ser, la charla se va a validar como trabajo práctico. Sí, un congreso. Se va a validar como trabajo práctico para aquellas personas que asistan. Trabajo Y práctico. tiene un costo, ¿verdad? Tiene un costo de 210,000, ¿verdad? Martín y Adrián están acá, me van a ayudar con eso, ¿verdad? Bueno, la idea es que hay personas que se les dificulta nomás abonar el importe de 210,000 guaraníes, ¿verdad? Entonces propusimos nosotros, ¿verdad? Poner premios, ¿verdad? Y que aquellos compañeros que quieran participar en el sentido de que aportar premios va a ser bienvenido, y nosotros expedir rifas para aquellos compañeros que quieran y tengan la intención de ir a vender, y lo que ellos vendan se queden con ese importe, pero con la finalidad de que ellos puedan abonar, ¿verdad? Por el congreso, ¿verdad? Ejemplo, ¿verdad? Juntamos los premios, expedimos rifas. Esas rifas un compañero lleva 20 rifas, el importe de la rifa 10,000 guaraníes, ¿verdad? Vende las 20 rifas, son 200,000 guaraníes que con ese importe de dinero van a poder ir a abonar lo que va a ser el concepto del congreso, y en consecuencia ya están inscritos para poder asistir, ¿verdad? Más o menos esa es la idea que teníamos, ¿verdad? Y estábamos consultando y debatiendo todavía, ¿verdad? Bueno, a mí me parece bien. Pero no se sabe todavía de esas charlas cuál sería para el trabajo práctico, ¿verdad? Me Me imagino que eso es de lo que se escucha. Extensión y trabajo práctico, tengo entendido, ¿verdad, Joel? Corregime. No. Sí. Si asistía a la charla, no hay trabajo. En realidad es ¿Y bonificación? Va a haber, Vean, para la gente que no se va a la charla, ¿verdad? Al congreso, va a haber un trabajo práctico para no perder los puntos. Es opcional. O sea, lo que estamos queriendo hacer con Joel, ¿verdad? Y Adrián también, de paso, es justamente para la gente que quiera asistir y no tenga para pagar, hacer un sorteo y que la gente pueda vender rifas, qué sé yo, 21 rifas a 10,000, ponele, ¿verdad? Para que alcance justito con lo que Y corresponda a ese precio. Ya se conectó la profe. Perdón, les pido muchísimas disculpas porque realmente en mi computadora está teniendo algunos problemas técnicos. Tranqui, profe. De repente yo Toma sigo tiempo. hablando y me doy cuenta que nadie me sigue, y ahí me doy cuenta que se trancó otra vez. Perdón. Bueno, vamos a tratar de avanzar rápido esta parte. Perdón por las interrupciones. Bueno, siguiendo un poquito con el artículo 708, está también la idea de las interpretaciones declaradas y las conductas, ¿sí? El artículo 708 manda al que va a interpretar e integrar cuál fue la intención común de las partes y no limitarse al sentido literal de las palabras, ¿sí?
porque hay veces que ese sentido literal no tiene total sentido o existe cierta incongruencia o de por ahí se puede demostrar que las partes con su conducta o con sus acuerdos posteriores modificaron lo establecido en el contrato de cierta manera, ¿sí? Entonces, si bien hay que atenerse a lo que dice el contrato, no necesariamente hay que limitarse al sentido literal. Parece que se pudo haber puesto una expresión poco feliz en el contrato, pero realmente se estaba queriendo decir otra cosa. O sea, de repente se pudo haber utilizado un término y textualmente o literalmente dice una cosa, pero realmente, según el contexto, según la intención común de las partes, se denota que era otra la expresión que querían utilizar. Bueno, en consonancia, el artículo 300 se refiere a palabras en el instrumento que no armonicen con la intención reflejada en el acto, en el sentido que va a prevalecer esta última. Un ejemplo puede ser, me voy al súper o quiero comprar unas frutas para mi casa y pido 500 toneladas de manzana. O sea, no voy a pedir 500 toneladas de manzana y en el contrato se establece, por ejemplo, a 30.000 guaraníes. Entonces, evidentemente hay una discordancia y quizás se puso mal la palabra textualmente hablando en base a lo que querían las partes. ¿Cómo se puede indagar? Se ve la intención común, se ve que efectivamente se fue y pagó 30.000 guaraníes, no lo que hubiese pagado por tantas toneladas de manzanas. Es solamente un ejemplo. Otro ejemplo es, que está en la diapositiva, es que si se ha estado alquilando varios años un cuarto de una casa, ocupando el resto de ella personalmente, y luego al renovar el contrato yo expreso que cedo mi casa en alquiler por tanto tiempo, al precio establecido en el presente arrendamiento no puede entenderse por el simple significado literal que pretendió alquilar toda mi casa. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estaba previsto que te pagaba 1 millón o 2 millones por esa pieza, y no te voy a obviamente dar toda mi casa por el mismo monto si es que ya estamos viniendo acordando de otra manera, ¿verdad? Por el mismo precio. O sea, por eso que es importante mucho el comportamiento de las partes, el contexto y las circunstancias para interpretar también el contrato. Este es un ejemplo muy bueno también el que está abajo. ¿Vieron cuando uno se va de repente de viaje y ponerle que te vas con tu primo, tu familia, o tu hermano, tu pareja, lo que fuera? Y te dice tu primo, ¿querés que te lleve la maleta a tu cuarto? ¿O querés que, no sé, que te ayude con esto? Evidentemente, según las circunstancias del caso, vos no vas a entender que te va a cobrar después por llevarte la maleta. Pero en cambio, si es el famoso que ayuda ahí cuando llega al hotel o es una persona que no tiene por qué estar haciendo ese servicio y se ofrece, se sobreentiende según las circunstancias que te va a cobrar. Por eso que es muy importante tener en cuenta las circunstancias y el contexto, ¿verdad? Profe, como el tema de los cuidacoches, entonces. También, ese es todo un tema medio social, un problema social ahí detrás, pero también, obviamente si el cuidacoche te dice, te cuido señora o patrona, evidentemente es porque te quiere cobrar, ¿verdad? O sea, en cambio si de repente te vas a la casa de un amigo o de una amiga a cenar y te dice, vete pues tu auto acá, o te va a cuidar acá, mi guardia te va a cuidar, evidentemente no te va a cobrar tu amigo porque su guardia miró tu auto, ¿verdad? Son contextos que está bueno también el ejemplo que mencionás para entender eso. O sea, las circunstancias te hacen interpretar también mucho qué es lo que realmente quisieron las partes. Hay veces que textualmente no tiene sentido, ¿verdad? O sea, que dice algo que realmente no tiene sentido y según las circunstancias, según lo que las partes estuvieron hablando, según la ejecución del contrato, entonces uno puede efectivamente dilucidar que esa no fue la intención, ¿verdad? Bueno, otro de los principios es el comportamiento total de las partes, que va en línea con lo que ya estuvimos hablando. Y sigue con el artículo 708 del Código Civil que dice que para determinar la intención común de las partes se debe apreciar su comportamiento total aún posterior a la conclusión del contrato. Y que el comportamiento total a través siempre de conductas exteriorizadas es el que en definitiva resalta la intención real, puesto que demuestra y corrobora lo que las partes han entendido y se han abocado en cumplir, ¿verdad? El ejemplo este medio ridículo extremo de las toneladas de manzana. Yo me voy al súper o al mercado de fruta y le digo, dame unas 5 toneladas de manzana o 10 toneladas de manzana.
Y el chico entiende que por ahí yo estaba apurada, no sé, no pensé en las palabras que dije y me da 5 kilos de manzana, que es más razonable. Y me cobra por 5 kilos de manzana y yo recibo las 5 manzanas y pago por esas 5 kilos de manzana y pago por esos kilos. Se cerró el negocio, nadie dijo nada, no es que yo después me voy a ir, me voy a ir y a decir, pero vos me prometiste 5 toneladas de manzana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque según el contexto y según mi comportamiento, yo demostré que lo que yo quería realmente era 5 kilos. El otro entendió que yo estaba diciendo, o sea, que me equivoqué o que fue una cuestión así que se me salió y me dio lo que él creía que yo estaba queriendo y yo acepté. Entonces hay un comportamiento total que refleja cuál fue mi intención. Otra cosa hubiese sido si él me da los 5 kilos y yo le digo, ah, no, yo te pedí 5 toneladas. Y ahí no iba a haber acuerdo entonces, ¿verdad? Pero si yo acepté, pagué, tuve el recibo, me fui a mi casa, hice la ensalada de fruta y después vengo y le reclamo por las 5 toneladas, evidentemente el juez o quien sea que interprete se va a dar cuenta que hubo acuerdo de partes con respecto a los 5 kilos, ¿verdad? Pero son ejemplos un poco extremos nomás que les cuento como para entender un poquito la idea de este comportamiento total. Sí, eso que les había dicho al comienzo también que es muy importante, que es el comportamiento de ambas partes, no así el comportamiento unilateral de una sola de las partes. O sea, en ese mismo caso de las manzanas, no porque yo diga yo quiero las 5 toneladas, se va a concluir que hubo acuerdo con respecto a las 5 toneladas, ¿verdad? El otro te puede decir, no, pero yo no te di las 5 toneladas porque no tiene sentido, no tengo en stock esas 5 toneladas o lo que fuera, ¿verdad? O sea, no es solamente el comportamiento de una de las partes, salvo en casos en donde le perjudica esa parte. O sea, por ejemplo, si yo estoy demandándole a X parte por X cosa y le digo, te reclamo porque vos me prometiste que me ibas a pagar 50.000 guaraníes o 2 millones de guaraníes para que sea un poco más real, ¿verdad? Y el otro me dice, no. Si yo demuestro que la conducta de a quien yo reclamo, que solamente de una parte, demuestra que él reconoció que me tenía que pagar los 2 millones, ahí sí es relevante ese comportamiento total de la otra parte, ¿verdad? Pero no cuando es a mi favor, a lo que voy. Si yo estoy reclamando 2 millones de guaraníes a Pedro, si mi comportamiento, yo muestro el mensaje, le mandé, Pedro, me debes 2 millones. Yo no es que puedo mostrar ese comportamiento mío para defender mi derecho. Tiene que ser un comportamiento total de ambas partes o de la otra parte a quien le perjudica esa interpretación, digamos, ¿verdad? Bueno, y como les había comentado también, que el comportamiento anterior también puede ser apreciado, considerado, pero con mayor prudencia, por esto que hay veces que cambian las negociaciones. Hay veces que hay negociaciones o sea, la mayoría de las veces hay negociaciones antes de llegar a un contrato, cuando son contratos más importantes al menos, pero van cambiando. O sea, yo de repente puedo empezar y dijimos, bueno, vamos a llegar a 2 millones de guaraníes, después no a 1, no después a 3, y van cambiando esas negociaciones, por eso se tiene que tener en cuenta también que no todas son definitivas, pero también se puede considerar dentro de lo que es la interpretación. Profe, perdón por Sí. interrumpir. ¿Podrá volver a repetir esa parte de las mejoras en el fondo y hasta qué plazo se determinaba el contrato en ese caso? Porque no entendí bastante bien. No, eso realmente van a dar bien. Te voy a repetir, pero es algo de otra lección, que es la lección, van a dar expresamente lo que es el alquiler. O sea, van a tener, no se preocupen, van a tener una clase sobre lo que es el contrato de alquiler o locación. Pero yo lo que les había comentado, que el contrato de locación en particular, que es un contrato nominado, quiere decir que está regulado en el código, tiene una limitación en cuanto al plazo del alquiler, que es de 5 años. O sea, normalmente si yo suscribo un contrato de alquiler de una casa, de una oficina o lo que fuera, 5 años es el plazo máximo. Eso no quiere decir que no se pueda renovar, se puede renovar, pero el plazo establecido contractualmente es hasta 5 años, ¿sí? Con la posibilidad de renovación sin problema. Muchas Pero gracias. la excepción es cuando de repente vos haces muchas mejoras en el inmueble que vas a alquilar. Por ejemplo, alquilás una casa que está desastre, o sea, súper, no sé, se cae el techo más o menos, y vos invertís mucho dinero para poner a punto ese inmueble o lo que fuera que vas a alquilar. Los detalles sí les invito a que vean en la otra clase porque creo que nos vamos a quedar sin tiempo para hoy. Pero lo importante es que si se hace una inversión importante, digamos, en lo que uno va a alquilar, ahí se puede extender un poquito más el plazo, ¿sí? Pero no se preocupen que el tema de locación van a dar en otra clase. ¿Sí?
¿Alguien? Yo quería preguntarme también si se hace un contrato de 1 año por alquiler y no se va, el inquilino sigue y no le renovaste el contrato y de repente después hubo un problema, ¿ese contrato sigue vigente o hay problema de contrato? ¿Cómo? No entendí tanto la hipótesis. Yo hago un contrato por 1 año con un Ujú. inquilino Sí. y no le renuevo después el contrato y sigue 2 años ya hace que esté con él, y después tengo un problema con él y yo no le renové el contrato. ¿Y qué pasa así? Pero el contrato decía por 1 año. Sí. Y él siguió nomás. Sí. Bueno, y ahí el código establece que las condiciones se mantienen, o sea, el contrato está terminado, ¿verdad? Terminó en el sentido de que ya el plazo venció y vos tenés como locador derecho a pedirle al inquilino chau chau que se vaya. O sea, en cualquier momento, una vez que venció tu plazo contractual, vos como dueño de la propiedad o locador, vos podés exigir que el locatario salga de la propiedad, ¿verdad? Y si no, se hace el juicio de desalojo y todo lo que ya saben, ¿verdad? Pero vos ya tenés derecho. Pero ¿qué pasa si se extiende? Que suele pasar eso de que hay un plazo, pero sí, después el inquilino. Lo que pasa es que se mantienen las condiciones. Mientras tanto, vos no le exijas que salga, se mantienen las condiciones previstas en el contrato originalmente. El tema el precio del alquiler, las obligaciones de mantener bien el lugar, etcétera, de pagar X fecha del mes, etcétera, etcétera. O sea, como que vos le podés seguir exigiendo que cumpla con sus obligaciones como locatario, pero también tenés derecho a exigir que salga si el contrato ya venció. Obviamente lo ideal es recordarse cuando va a vencer el contrato y realizar el reclamo en fecha y hacer todo en forma ordenada, pero si no, el Código Civil prevé una hipótesis para eso. Bueno, para continuar un poquito, porque lastimosamente yo a las 5 tengo que retirarme, vamos al artículo 709 que habla de la interpretación sistemática del contrato, que de hecho ya estuvimos viendo sin ponerle nombre nomás, ¿verdad? Este artículo dice que las cláusulas del contrato se interpretan las unas por medio de las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del contexto general. ¿Qué quiere decir? Vos tenés un contrato de 30 artículos, cláusulas, 5 cláusulas, 10 cláusulas, no importa, dependiendo de qué tan largo o tan complejo sea el contrato. No es que vos vas a interpretar una cláusula así, como si fuese aislada, sino que vas a considerar sistemáticamente el contrato. ¿Por qué? Porque hay veces que por ahí una cláusula puede quedar un poco oscura o incompleta y se complementa con otra cláusula que le da un poco el sentido o demuestra realmente, otra vez, cuál fue la intención común de las partes. ¿Sí? Entonces, cuando uno analiza, cuando uno interpreta el contrato, nunca tiene que limitarse a lo que una cláusula nomás dice, porque, por ejemplo, un ejemplo clásico es la cláusula 5 dice que todos los meses yo tengo que pagar 50.000 guaraníes a tal persona por tal concepto. Vos exigís esa cláusula y exigís que se cumpla esa cláusula. Pero la cláusula 6 te dice, la cláusula 5 no tendrá vigencia siempre y cuando hagas una obra de caridad. Estoy así inventando. ¿Qué quiere decir eso? Que la cláusula 6 establece una excepción para la cláusula 5. Y si yo hice lo que establecía la cláusula 6, entonces la cláusula 5 queda sin valor, digamos, o sea, no se ejecuta. ¿Por qué? Porque se interpreta en forma sistemática. Este es un ejemplo otra vez, así súper, tipo para bajar a tierra nomás, ¿verdad? Pero en la práctica se da mucho que se tiene que interpretar en forma sistemática el contrato, no en forma unitaria o separada cláusula por cláusula. Este es un principio súper importante luego para interpretación de los contratos. Puede decir que uno se agarra de una cláusula, después te va un poquito más abajo, más arriba, y ha sido que no tenías tanta razón porque otra cláusula establecía una excepción o preveía una cuestión que tenías que tener en cuenta como para que tal cláusula no se aplique o que se aplique con mayor o menor fuerza. ¿Se entiende, verdad? Bueno, y este precepto no hace más que señalar que el acto, el contrato, tiene que interpretarse en su conjunto como estamos hablando, ¿verdad? No considerando así cuestiones puntuales que por ahí pueden favorecer, pero en su totalidad el contrato demuestra lo que realmente quisieron las partes. Bueno, esto también lo que es la interpretación restrictiva y extensiva, que están en los artículos 710 y 711. El artículo 710 que dice, por generales que fueran las expresiones usadas en el contrato, este no comprende sino los objetos sobre los que las partes se propusieron contratar. ¿Sí? O sea, como que es una expresión que busca, como todas las técnicas interpretativas, buscan la intención real de las partes, ¿sí?
Por ejemplo, si yo transijo sobre una cuestión, señalando que no tengo nada más que reclamar sobre esa cuestión, pero posteriormente existían otros derechos litigiosos contra la misma persona, obviamente no se aplica esa transición, o sea, lo que yo transigí en su momento a futuro, a las otras cuestiones. Por ejemplo, que yo tengo un problema con un inquilino, ya que les gusta el ejemplo del alquiler. Y llegamos a un acuerdo con el inquilino y yo le digo, no tengo nada que reclamar con respecto a esta casa. Pero quizás la alquilo también al inquilino o el subalquilo que fuera otra casa o otra propiedad. Lo que yo acordé con respecto a esta propiedad no se aplica con respecto a la otra. O sea, no es que yo te perdono todas las pifiadas que puedo hacer con respecto a todas las propiedades. ¿Se entiende más o menos? O sea, esa es la interpretación restrictiva que también es en base a la intención real de las partes. Pero también se puede ver desde el lado de la interpretación extensiva, que obviamente depende de las circunstancias del caso, ¿verdad? Y esta prevé que cuando en un contrato se hubiera hecho referencia a un caso con el fin de explicar un pacto, no se presumirán excluidos los casos no expresados, a los que de acuerdo con la razón, la lógica, las circunstancias, puede extenderse a dicho pacto. Y esa es una interpretación extensiva, ¿verdad? Lo que buscan estas dos interpretaciones, como todos los métodos de interpretación, es encontrar cuál fue la intención real de las partes, no extender ni limitar más de lo que las partes quisieron, ¿verdad? Entonces, obviamente, según las circunstancias, tiene que ver, las partes realmente quisieron limitar o transigir esta cuestión con respecto a esto nomás, evidentemente, según las circunstancias, a veces sí, entonces la interpretación hace que vos limites a eso. Pero si te das cuenta que las partes hicieron, por ejemplo, en un contrato todas las obligaciones que tenían y fue solamente a modo enunciativo, no taxativo, obviamente incluye que tiene que ser o sea, se tienen que cumplir otras obligaciones, ¿verdad? Por ejemplo, si yo pongo en mi contrato que tenés que venir a tiempo en el trabajo, que tenés que, no sé, venir uniformada, etcétera, etcétera, y no puse expresamente que tenés que ser educado, que tenés que ser una persona respetuosa. Me faltaba el respeto, le faltaba el respeto a tu empleador, evidentemente hay ciertas cuestiones que no es que están excluidas porque no las pusiste en forma expresa. Entonces ahí está la interpretación extensiva. Después está otro criterio de interpretación, que es el de interpretación útil, que es el artículo 712, que establece que las cláusulas susceptibles de dos sentidos, de uno de los cuales resultaría la validez y del otro la nulidad del acto, deben entenderse en el primero, es decir, el que da la validez. Si ambos dieren igualmente la validez del acto, deben tomarse en el sentido que más convenga a la naturaleza de los contratos y a las reglas de la equidad. Este es un principio, o sea, esta regla interpretativa responde al principio de conservación del acto. ¿Qué quiere decir? Que si hay una forma de interpretar un contrato, una cláusula o lo que fuera, o sea, si un contrato o una cláusula, ¿verdad? Según el cual, o pues si es inválido por esto, pero podés también interpretar, así como decía uno de los compañeros de los dos lados de la biblioteca, ¿verdad? Si hay una forma en la que vos le podés interpretar a la cláusula dándole valor versus una forma en la que podés interpretar anulándola, si podés salvar ese contrato, rige el principio de interpretación útil. ¿Por qué? Porque las partes, en principio, uno interpreta que la intención de las partes era llegar a un acuerdo, ¿verdad? Y puede darse la situación de que puede encontrarse un pelito a la leche, como se dice, de X contrato, pero no necesariamente siempre es tan grave, digamos, como para anular. Obviamente, eso no aplica en los casos de nulidad o que es evidente que se tiene que anular un contrato o una cláusula. Pero cuando hay duda, cuando hay dos formas de interpretar algo, una forma según la cual tiene validez y otra forma según la cual deja de tener validez, entonces se considera la interpretación que le da validez a la cláusula o al contrato. Bueno, después está la regla contraproferente, que es una regla según la cual se interpreta el contrato. Vieron que, o sea, una compañera había mencionado las letras pequeñas, no sé si se acuerdan. Bueno, este tipo de contratos cuando hay letras pequeñas, ¿qué quiere decir? Que una de las partes fue la que redactó el contrato o la que dispuso el contrato, genera una presunción de interpretación a favor de la otra. Siempre cuando haya dudas, ¿verdad? O sea, no es que vos puedas agarrarte cualquier cosa, pero cuando hay dudas. O sea, por ejemplo, si en un contrato redactado, que yo redacté, que yo escribí, que yo preparé, que yo imprimí y le esperé nomás a la otra parte que venga a firmar a mi oficina,
¿Qué quiere decir? Yo dispuse el contrato, no es que hubo una negociación con respecto a cada término, que se discutió, que hicieron un intercambio de versiones del contrato, sobre la cual me pasaban comentarios yo adecuados, le pasaba comentarios adecuados, ni nada, sino que yo nomás dispuse el contrato, que suele pasar muchísimo en los contratos estándar, los contratos que son quizá masivos. En esos casos se interpreta, en caso de duda, no es que siempre, sino que en caso de duda, se interpreta en contra de la persona que dispuso el contrato, ¿sí? Intentando proteger a la parte débil dentro de la contratación en el sentido de que no tuvo la oportunidad de realmente negociar. ¿Y cuál es el artículo, perdón, del código que recoge esta regla? El artículo 713, que dice: las cláusulas insertas en las condiciones generales del contrato, así como en formularios dispuestos por uno de los contratantes, se interpretarán en caso de duda a favor del otro. Y les comento esto que me pareció interesante también, que en caso, sí, o sea, si hay cláusulas impresas y manuscritas o dactilografiadas, prevalecen las que están manuscritas, porque armoniza un poquito más cuál fue realmente la intención, porque se supone que si vos escribiste como que, o sea, a mano, digamos, en forma dactilografiada, como que se entiende que fue un poco más premeditado que el típico contrato que se imprime, y se imprimen millones de originales para después firmar independientemente a quién firme, ¿verdad? Es una cuestión de tratar de entender el contexto también. Bueno, esta es una regla bastante interesante también que se suele utilizar. No sé si tienen alguna pregunta porque ya estamos terminando las reglas de interpretación. No sé si se cortó otra vez. No se cortó, ¿verdad? No, pero No. No, profe. Bueno, genial entonces. Bueno, están también los usos y las prácticas, ¿sí? Los usos y las prácticas también se tienen en cuenta al momento de interpretar un contrato. ¿Qué son los usos y las prácticas? Los usos comerciales, las prácticas que son comunes, o sea, cómo se suele hacer. O sea, normalmente los abogados, por ejemplo, acostumbran a trabajar de esta manera. Entonces es un uso, una práctica que está reconocida, ¿sí? Entonces se tiene en cuenta también esto al interpretar los tipos de contratos. El tema del alquiler también se estila a que se haga de X manera. Entonces se tiene también en cuenta un poquito el negocio en particular como para interpretar los contratos. Y que dice también el doctor Moreno en su libro que la buena fe en protección al destinatario de la declaración impone que las palabras equívocas se entiendan en el sentido que le ha sido conferido por el uso y no en el que les atribuye uno de los contratantes, salvo que ellos haya aclarado expresamente en el acto. Seguramente habrán visto contratos en donde se hace un apartado donde se definen ciertos términos, ¿sí? En esos casos es donde uno quiere asegurarse que los términos sean interpretados según lo que las partes quisieron definir, ¿verdad? Porque si no, se tienen en cuenta los usos y las prácticas. O sea, si yo, por ejemplo, digo honorarios en mi contrato, pero yo no defino honorarios de una manera especial, honorarios se va a entender como se entiende según los usos y las prácticas, ¿verdad? O sea, no voy a entender como salarios, sino como honorarios. O si hablo de, por ejemplo, en los contratos que se suelen hacer con clientes y estudios jurídicos, donde se prevé que, por ejemplo, si yo le voy a representar en un juicio, en un arbitraje a un cliente, y si gano, se suele prever un monto de success fee, que es unos honorarios que se pagan si es que se gana el litigio y en base a lo que se gane, ¿verdad? Entonces, ese término tiene una definición o un sentido, son los usos y las prácticas. Entonces, si yo no quiero que tenga un sentido, si quiero asegurarme que tenga un sentido así específico, entonces tengo que establecer en el contrato. Por eso si es que ven o revisan contratos que tienen términos que no conocen, está bueno verificar cuál es la extensión o cómo se interpreta ese término, o sea, googlear, ver más o menos qué es. Y si no es eso lo que quiere su cliente o ustedes mismos, si son contratos personales, o no utilizar la expresión o definirla de una manera según ustedes la entienden, ¿verdad? Como para que no sea aplicado el término o la definición según los usos y prácticas, porque si no se prevé, a lo contrario, se va a considerar los usos y las prácticas. También es interesante, creo que con eso terminamos. Es el artículo que pasó. Sí. Una consulta con respecto
estaba mencionando, Sí. en caso de duda, esto se favorece al comprador en su oferta. Perdón, o sea, es que te escuché cortado. No, en caso de duda, en caso de que Sí. haya duda en el contrato, ¿se le favorece al comprador? ¿Hay una preferencia para favorecerle o no? No, no. Pues sí, siempre. Siempre, en No, todos los casos. sí, porque en la última parte más o menos mencionó usted eso, A ver, ¿en qué la parte parte de me recuerdo haber preferencia. dicho eso? Pues sí, en la regla contra preferentem. Sí, ahí. Mira, es diferente hablar de comprador, hablar de por ahí de consumidor o lo que fuera, ¿verdad? Eso es otra cosa que se rige por el tema de la ley del consumidor. Pero sacando el comprador, porque no siempre el comprador es el que no redactó el contrato, puede ser que yo como compradora, yo redacté el contrato y ahí no se me va a aplicar a mí la regla contra preferente, ¿se entiende? O sea, en una hipótesis normal, si yo me voy a una de las telefonías famosas, las que todos conocemos, ¿verdad? Tigo, Claro, Personal, cualquiera de ellas, ¿verdad? Si yo me voy ahí y yo firmo el formulario, evidentemente yo como compradora o como usuaria, a mí sí se me aplica la regla contra preferente a mi favor, ¿verdad? Pero si hay duda, no es que todo va a ser a mi favor porque yo soy, no es así. Es decir, que si hay una duda en el contrato en cuanto a la interpretación de los términos o hay algo que es contradictorio o lo que fuera, se interpreta a favor de o en contra realmente de la parte de quien redactó, ¿sí? Entonces ahí me va a favorecer a mí como comprador. Pero no es que por ser comprador se aplica la regla contra preferente siempre. Porque puede ser que yo sea el comprador, por ejemplo, de un auto y viene una persona X que me quiere vender su auto. Yo le digo, déjame más, yo voy a hacer el contrato. Yo redacto el contrato, pongo como me gustan las cláusulas, me digo que a mi favor, o quizás no, pero yo redacto, yo estipulo todo y el otro viene y me firma nomás. Entonces ahí no es que el comprador es beneficiado con la regla contra preferente. A lo que voy, la calidad de ser comprador no es que te autoriza a utilizar a tu favor la regla contra preferente, sino el hecho de que quién dispuso el contrato, quién redactó, quién fue el que entregó, digamos, el contrato a firmar. Pero obviamente no se aplica la regla contra preferente si hubo discusión entre las partes con respecto a las cláusulas, si se revisó el contrato, si se discutieron los términos, ¿verdad? O sea, no porque yo imprima en mi oficina el contrato quiere decir que se va a interpretar en mi contra. ¿Por qué? Porque si se puede demostrar que hubo discusiones, que hubo realmente un acuerdo consensuado, entonces no es que se aplica. Pero se aplican los casos en donde, que hay varios casos en donde hay contratos estándar y se imprime así tipo por volumen, digamos, porque son contratos un poco más masivos, o no necesariamente, pero sí que de por ahí una parte es dominante, ¿verdad? O sea, se da el caso de una parte dominante en donde impone la parte dominante las condiciones, que puede ser en el caso de ser un consumidor, pero no necesariamente puede ser en el caso de una parte que tiene mayor peso dentro de la negociación porque tiene menos necesidad o lo que fuera, o el otro está demasiado interesado en comprar el producto, en acceder a X bien. Entonces, en esos casos en donde hay esa diferencia, es donde se genera que una parte de por ahí es el que impone las condiciones, ¿verdad? O sea, independientemente de cómo se dé la dinámica, el hecho de que uno sea el que imprima el contrato tal cual quiere que se firme y el otro ni siquiera discuta o ni siquiera tenga la oportunidad de decir, che, acá en vez de 30 días pone 20, ¿verdad? Ese tipo de cuestiones. O sea, cuando realmente algo es predispuesto por una de las partes, ahí es donde se aplica en su contra la regla contra preferente, pero siempre y cuando haya dudas. No es que yo, que firme, que haga nomás el otro total, después yo voy a aplicar la regla contra preferente. No es así. Si hay duda, nada más es que se va a aplicar. O sea, si se puede ver de Profe, por ejemplo. generalmente ocurre eso, o sea que en ocasiones ocurre en los representantes de autos usados acá en Paraguay, que generalmente ellos son los que redactan porque tienen su propia escribanía y todo eso, ¿verdad? Ellos son los que redactan, vos compras el automóvil y generalmente se pone el vehículo usado en funcionamiento o en perfecto funcionamiento y en las condiciones en que se encuentra te pone. Sí. Y vos compras, al otro día te vas y tenés un problema mecánico del motor o lo que sea, y yo creo que en ese caso vos podés rescindir del contrato, ¿verdad?
¿O no? Y en realidad lo que puedes hacer es iniciar o sea, va a depender mucho de las circunstancias. No sé si rescindir nomás como la única alternativa. Pero la sugerencia realmente es siempre y cuando exista la posibilidad tratar de dejar alguna constancia o tipo ponerse firme siempre y cuando uno tenga realmente esa posibilidad y no aceptar nomás firmar cualquier cosa. Porque ¿qué pasa? No es que, o sea, vos al firmar estás atado ya a ese contrato. Y si es que querés desligarte o querés hacer valer tu derecho contra proferente en el caso de que aplique u otra cuestión, es todo un proceso, ya sea judicial o arbitral, dependiendo del método de solución de controversias, que dependiendo del juez que te toque, ¿verdad? Eso que sea el compañero de los dos lados de la biblioteca, o sea, lo ideal es siempre tratar de firmar lo que uno está de acuerdo, ¿verdad? Pero en el hipotético caso que tuviste esa situación y bueno, te impusieron, no es que te impusieron, pero aceptaste las condiciones así tal cual, vinieron, te hicieron firmar un contrato estándar, en ese caso, si hay duda, porque otra vez, si hay duda interpretativa, entonces ahí vos podés invocar esta regla contra proferente. O sea, si vos podés interpretarlo como que es gris o como que es celeste, si el contrato no es tan claro como A o B, ahí vos podés interpretar utilizar esa regla contra proferente. O sea, en el típico, ¿se acuerdan el ejemplo al comienzo de la clase? $10,000, 10,000 guaraníes. Si dice 10,000 nomás, aunque era medio exagerado, quizá muy, ¿cómo se dice? ¿Saben cuál es un ejemplo? Bueno, no sé si ese puede ser un ejemplo, pero alguna cláusula en donde se puede interpretar de dos maneras. O el contrato te da pie de que puedes interpretar como A o como B. Profe, ¿te puedo dar un ejemplo? Dale, yo en breve nomás me tengo que ir, pero o sea, en 2 minutitos tenemos que ir cerrando, porque lastimosamente tengo nomás una reunión ahora. Pero dame el ejemplo y vamos a cerrar con eso. Por ejemplo, en la telefonía, claro, cuando te llaman a ofrecer un servicio, te llaman de una oficina tercerizada, te ofrecen un plan, pero al fin de mes te llega otro monto en la cuota. Llamas en Claro Central y te dicen que la empresa tercerizada no supo explicarte y que la promoción solo se aplica para planes nuevos. ¿Cómo queda el contrato cuando firmaste ya con un tercerizado? No, pero, sí, o sea, sí, por eso el tema es la interpretación del contrato. No es que vos, o sea, si el contrato no es claro, ahí es donde vos puedes aplicar esta regla contra proferente. Pero si el contrato es claro y vos firmaste, no sé, no es que vos puedes decir, no, vos firmaste el contrato, ¿verdad? Salvo que en este caso haya sido sin firma. Pero no es que uno puede invocar, para que no quiero nomás confundir, no es que uno puede invocar este principio para desconocer algo que uno firmó. El principio regla contra proferente, acuérdense que todos estos principios son de interpretación del contrato, se aplican cuando vos el contrato podés interpretarlo de dos maneras, una a favor de uno y otra a favor del otro. Entonces ahí es que se interpreta a favor del otro que el que dispuso, en contra del que dispuso. Por ejemplo, si yo establezco en el contrato que yo soy, con esto vamos a ir terminando, ¿verdad? Que lastimosamente me tengo que ir, pero yo soy la dueña de una casa y yo la alquilo a Juan, ¿verdad? Y yo le digo a Juan, si vos tenés una gotera o algún reclamo en la casa, me tenés que reclamar después de 24 horas, ¿verdad? O sí, después de 24 horas. Y Juan me dice, están las goteras, ponele. Juan me llama 24 horas hábiles a reclamar las goteras. Yo le digo, no, Juan, 24 horas dice el contrato. Y él me dice, sí, 24 horas hábiles. Yo le digo, no, señor, 24 horas, tipo corridas, ¿verdad? Ahí es donde, este es un ejemplo que creo que sí transmite lo que es la regla, ¿verdad? Ahí que hay dos formas de interpretar ese contrato, ¿sí? Una forma es 24 horas hábiles o 2 días hábiles, llámenle horas o días, ¿verdad? O 24 horas corridas. Hay una forma que le favorece a quien escribió el contrato, la dueña de la casa, que ella luego puso las condiciones, ella luego imprimió el contrato, no le dejó ni siquiera que discuta ninguna otra cláusula, fue realmente predispuesto por la dueña de la casa. Y otra forma de interpretar que es a favor del inquilino, digamos, ¿verdad? Que te llamó entre las 24 horas, no te quiso molestar el domingo porque estaba comiendo con tu familia, por decir, ¿verdad? Te llamó el lunes, 24 horas después, hábiles, digamos, ¿verdad?
Entonces, ahí es donde hay una duda de interpretación. Hay dos formas de interpretar el contrato, siempre y cuando, aclaro, el contrato no esté expresamente establecido que eran hábiles o no, ¿sí? Por eso que quiero que entiendan, no es que uno puede aplicar esa regla contra proferente cuando es algo injusto nomás y me impusieron algo que no es justo. Ahí hay otras cuestiones que se pueden ver y que vamos a ver en todo lo que es el desarrollo de la lección de contratos, ¿verdad? Cuando se aplica la regla contra proferente para interpretar el contrato, es cuando hay dos formas de interpretar el contrato, que es uno de los ejemplos que les di. Una le favorece al que redactó y una le favorece al que tuvo que firmar porque sí, no tuvo la oportunidad de modificar, digamos, ¿verdad? O sea, como que firmó lo que le dieron. En ese caso, cuando hay una duda de interpretación, ahí entonces sí se aplica el principio contra proferente. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Sí, bueno, eso es muy importante que entiendan porque hay veces que uno encuentra quizá alguna disposición del código y cree que se puede utilizar para todas las situaciones y no es tan así. Hay otras figuras jurídicas que por ahí, para los ejemplos que mencionaron, sí se pueden invocar. El tema de defensa del derecho al consumidor, por ejemplo, que es muy poderoso, muy poderosa esa herramienta y hay muchas vías, digamos, pero la regla contra proferente se aplica cuando hay dudas en la interpretación contractual, hay dos formas de interpretar y se opta a favor o en contra realmente de la persona que dispuso el contrato. Pero bueno, eso es todo por hoy. Les agradezco muchísimo la atención y la participación, sobre todo espero que hayan aprendido y les comento que hablé con el encargado de organizar la cátedra y me dijo que la lección 7 van a dar mañana, así que no se preocupen que esa lección está pendiente todavía y van a desarrollar mañana. Gracias, profe. Bueno, muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas tardes, profesora. Gracias, profe.